Un gusto saludarles, hermanos y hermanas, en este día, lunes 14 de junio. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Por la gracia de Dios, seguimos con el privilegio de la vida. Y qué mejor forma de poder dedicar esta vida a Dios que, pues, sirviéndole, estudiando primeramente su palabra. Por eso le animo a usted a que se disponga a meditar en el tema que estamos tratando esta semana, que tiene que ver con la verdad reivindicada. Interesante cómo Dios pues tiene el control de su obra, y lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Una vez más quiero agradecer profundamente ese apoyo que ustedes nos siguen dando para que tengamos los recursos y poder construir el centro de capacitación en estilo de vida La Verdad Presente. Hermanos, apreciamos mucho el que ustedes crean en este ministerio y depositen aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales, como yo le llamo, para este proyecto de la construcción del centro de capacitación en estilo de vida La Verdad Presente, el lugar donde el brazo derecho del mensaje del tercer ángel se va a agitar fuertemente, como es el de la Reforma por Salud, el lugar donde gratuitamente también atenderemos a las personas que nos visiten porque están padeciendo de alguna dolencia. Esperamos en Dios que sea este un lugar donde se testifique del grande amor de Dios. Esto será posible que se haga gratis en la medida en que personas como usted sigan ayudándonos con esos recursos que envían a través de la aplicación Cele, a través de PayPal, a través de RIA, Western Union, o llamando inmediatamente para decirnos saquen tanto de la tarjeta, o enviando cheques o money order a la dirección que siempre aparece aquí en pantalla. Bueno, hermanos, hay muchas formas. Si usted desea saber cuál le conviene, solo tiene que llamarme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Muchas gracias a los que este día nos llamen de antemano. Hermano Tony, bienvenido en este día para la lección nuevamente. Gracias, pastor, y otra vez doy gracias a Dios por estar aquí, hermanos, compartiendo con ustedes. Y digo compartiendo porque ustedes también están estudiando, y al orar al Señor, porque su Santo Espíritu nos guíe, estoy seguro que el Espíritu Santo también les trae a ustedes más cosas. Por eso cuando nos reunimos en la iglesia, ya no vamos a estudiar toda la lección, vamos a compartir lo que más nos impresionó, lo que el Espíritu Santo nos dio, lo compartimos, y de esa manera la escuela sabática es enriquecida, porque lo que Dios dio a uno lo comparte, lo que Dios le dio a otro que lo entendió lo comparte, y así todos somos bendecidos. Amén. Aquí nosotros estamos compartiendo una parte porque ni siquiera tenemos el tiempo para desarrollar bastante que tendríamos que hablar, no lo hacemos precisamente por el tiempo también, ¿verdad? Pero bienvenidos, y oremos al Señor que Él siempre como hasta ahora nos guíe y seamos también espiritualmente fuertes. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido usted también. Gracias, yo también estoy agradecido, ¿verdad?, de estar aquí nuevamente en este día y mandar un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, un saludo en el Señor, que podamos estar creciendo en su gracia, que podamos estas lecciones, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, detenidamente, hermanos, ha sido una bendición para mí. Así es que sigamos adelante, y esto nos indica, estas lecciones, nuestra condición y el momento que estamos viviendo. Así es que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día en el cual nos has permitido abrir los ojos, levantarnos, Padre, y salir, unos a sus trabajos, otros a sus estudios, y en nosotros, Padre, que todavía nos quieres utilizar en venir para acá para compartir tu palabra. Gracias por todo. Ahora suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, que Él sea el que lleve estas palabras, y que aún lo que no hablemos, lo que las personas, tus hijos, necesitan conocer, tu Santo Espíritu se las lleve a la memoria, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Ayer nosotros mirábamos la crisis a la cual se enfrentó la iglesia cuando este hombre, Herodes Agripa I,
estaba gobernando Palestina, prácticamente como un rey vasallo de Roma. Interesante cómo, pues, allí se estaba cumpliendo lo que Jesús anticipadamente había dicho que le vendría a la iglesia. Es decir, se estaba, hermanos, ahí experimentando la persecución por causa del nombre de Jesús. Pero ¿cómo enfrentó la iglesia esa crisis? Esto es importante saberlo para que nosotros así también la enfrentemos cuando nos llegue. Bajo el subtítulo Crisis en la iglesia primitiva, hermano Carmelo, ¿por qué nosotros no debemos sorprendernos de la persecución que enfrentó la iglesia primitiva? Bueno, vamos a la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que nos dice de esta manera. Dice 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Hermanos, al leer yo este versículo o estos versículos, me puse a pensar en lo que se predica hoy en día en la mayor parte de las iglesias. Se predica que todo te va a ir muy bien, que solamente a que aceptes a Cristo y vas a ver la diferencia. Hermanos, pero estos versículos como si no existieran en esas predicaciones, ¿verdad? Aquí sabemos nosotros que desde el momento en que tú te llamas cristiano, hermanos, y más que todo por tu testimonio que tú des, tú vas a ver oposición, no solamente en el trabajo, no solamente en afuera con los extraños, sino en tu propia casa. ¿Cuántas veces no se ha dicho, verdad, de padres con hijos o viceversa, verdad, que conocen o aceptan la palabra del Señor y luego hay represalias? Hay manifestaciones contrarias. Así es que aquí vemos también el apóstol Santiago también habla mucho de esto, de la prueba que ha de venir, de donde la paciencia es necesaria y donde la fe empieza a crecer por esa paciencia. Así es que, hermanos, pues estos versículos no nos deben tampoco de intimidar, sino al contrario, ¿verdad? Como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor nos bendiga. Pero no cabe duda, hermanos, que este fuego de prueba al cual Pedro se refiere es las persecuciones que Nerón, emperador de Roma, estaba prácticamente emprendiendo contra los cristianos al ser estos acusados de haber incendiado la capital del imperio, Roma. En ese sentido, era un furor, era un fuego que quemaba la iglesia. El fuego de la persecución se había encendido, hermanos. Y Pedro le dice a la iglesia, miren, no se sorprendan. Esta crisis, le dice Pedro, hay que enfrentarla primeramente viéndolo como algo que ya se nos había dicho que vendría. Es decir, no miren este fuego de la persecución como una sorpresa. No lo vean así como algo que los ha sorprendido. No. Sino como algo que ya nuestro Señor había dicho que le vendría a la iglesia. Este es un fuego de prueba que nos permite más bien participar, le dice Pedro, de los padecimientos de Cristo. De manera que más bien gocémonos porque estamos experimentando, aunque sea en una escala menor, algo de lo que Cristo experimentó. Hay que gozarnos por eso. Oh, mis hermanos, así vemos cómo se enfrenta la crisis. Primeramente, no viéndolo como una sorpresa, sino como algo que siempre ocurre cuando, nuevamente repito, se une la religión con el gobierno civil. Hermano Tony, ¿qué nos dice el don profético? Sí, en Testimonios para la Iglesia, el volumen 2, página 309, dice: nuestro gran ejemplo, que moró en el resplandor de la gloria del Padre,
Fue despreciado y rechazado por los hombres. El oprobio y la calumnia lo siguieron. Sus discípulos escogidos eran vivos ejemplos de la vida y la virtud de su maestro. Se los honró con azotes y cárcel, y finalmente sellaron su ministerio con su muerte. Aquí la sierva del Señor hace resaltar, a mi pensar, a mi ver, dice que sus discípulos escogidos eran vivos ejemplos de la vida y la actitud de su maestro. Se los honró con azotes y cárceles. En nuestra manera de pensar o como solemos vivir, ¿cómo va a ser una honra que te agarren y te azoten? Bueno, pues en las cosas de Dios es un honor padecer por Cristo Jesús, por su palabra. Si es por robar, como ya en otra escritura dice el apóstol Pedro, si son perseguidos, encarcelados, azotados, porque son ladrones, porque hacen lo malo, pues se lo merecen. Pero cuando es por la causa de Cristo, y la causa de Cristo es que Cristo hacía el bien, si por querer hacer el bien para los demás te azotan, te encarcelan, gózate, porque es honroso sufrir por la causa de Cristo, es lo que está diciendo. Dice, se los honró con azotes y cárcel, y finalmente sellaron su ministerio con su sangre, sí, dieron su vida. Dios quiera que estemos dispuestos a llegar a ese punto si fuera necesario. Pero si no debemos sorprendernos cuando la crisis llega, entonces, ¿cómo la debemos enfrentar? Aparte de no verlo como una sorpresa, vamos a mirar qué hizo la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia ante aquella crisis? Hermano Carmelo, ¿cómo respondió la iglesia al encarcelamiento de Pedro? Bueno, aquí lo vamos a ver en Hechos 12:5. Dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos, hermanos, que la oración es un poder, ¿verdad? Que como sabemos viene de lo alto, es un poder que mueve montañas, es un poder que hace cambios, no solamente en una persona, sino también en una situación, como lo vamos a ver más adelante. Esto, ¿verdad? Vemos que realmente esto que estaba pasando Pedro, pues muchos ya lo han pasado en el pasado por su religión, otros, pero va a ser ya en una forma más que va a abarcar, más abarcante, ¿verdad? De lo cual vamos a ver, pero también aún allí el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros. Los cristianos estamos bien armados. El problema de nosotros es que no hemos entendido por el cual es que estamos bien armados. Imagínese usted que estoy en este cuarto aquí con mis hermanos, llenos de armas, pero no las usamos y tampoco sabemos cómo usarlas. ¿De qué serviría tener ese montón de armas allí? Hermanos y hermanas, díganme ustedes si la oración no es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Nosotros estamos bien armados, mire hermano, estamos armados con la fe, con la palabra, con la oración, toda esa armadura que Pablo dice, pónganselas. Y miren, Pablo dice, póngansela toda. Porque las armas, hermanos, en el caso de nosotros los cristianos, no son para tenerlas en un cuarto. Las armas son para cargarlas. Vean ustedes los soldados. Vean ustedes los policías cuando andan en la calle. ¿Andan ellos solo con su uniforme y el arma la han dejado allá en el cuartel? No, el arma la cargan con ellos. Dice Pablo, ustedes también, dice, pónganse el arma, pónganse las armas, la armadura y toda, póngansela toda, dice Pablo. Y dentro de esa armadura, hermanos, está la oración. Y ante aquel embate, ante aquella persecución, ante aquella crisis que la iglesia sufría, dijeron los hermanos, echemos mano de nuestra arma. ¿Y cuál fue, hermanos? Caer de rodillas, a orar, a clamar por aquel siervo que injustamente lo había metido a la cárcel. Así vemos
que se responde ante la crisis. Así se responde ante el enemigo. Así se debe responder siempre ante las acusaciones, ante las injusticias, todas esas cosas que nos hacen a veces en nuestra contra. Hermanos, se debe eso, rebatirlo con pura oración. Hermano Tony, ¿cómo el don de profecía nos habla de esto? Sí, en los Hechos de los Apóstoles, las páginas 116 y 117, dice así: la muerte de Jacobo causó gran pesar y consternación entre los creyentes. Cuando Pedro también fue encarcelado, toda la iglesia se puso a orar y ayunar. Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Finalmente fue señalado el día de la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los creyentes siguieron ascendiendo al cielo, y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes pedidos de ayuda, los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol. Dio muerte a Jacobo y esto agradó, ya lo dijimos el día de ayer, agradó a los judíos y encarceló a Pedro pensando, lo voy a sacar después, y como ya lo mencionó el pastor, a este sí lo voy a matar en público. O mejor dicho, no, a Jacobo lo mató en privado y al otro lo quiso sacar sí en público. En fin, el asunto está en que la iglesia estaba en oración, estaba orando, pero aquí quiero meditar un poquito en la condición mía, y tal vez lo que voy a decir sea tu condición, hermano. En el versículo 5 que leyó el hermano Carmelo, dice que la iglesia oraba por Pedro. Y me voy a adelantar un poquito en esto, porque desgraciadamente aquí es donde interviene la fe. Oramos por algo y cuando sucede no lo queremos creer. Y esto lo vamos a ver más adelantito. Por eso Dios quiere que ejerzamos fe en lo que pedimos, porque si lo hacemos dudando, no agrada a Dios. Entonces debemos de creer siempre que esto es justo delante de Dios. Pero aquí hay otra cosa que leí que también es bien hermosa. Dice que los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol. Pedro en sí no tenía miedo, estaba firme ya. Ya el Pedro anterior ya había muerto, ahora estaba un Pedro nuevo, un Pedro fiel al Señor, y no tenía miedo, pero menos miedo hubiera tenido todavía si hubiera podido ver a los ángeles de Dios que estaban allí a su lado. Sí, no cabe duda, hermanos, que nosotros debemos ser personas de oración, mujeres de oración, las hermanas, y hombres de oración, los hombres. Y debemos orar, hermanos, como dice aquí, que lo hicieron ellos, sin cesar. Es decir, intensamente, insistentemente. Así es como debemos enfrentar la crisis. Y bueno, cuán estricta era la seguridad del cautiverio de Pedro, hermano Tony, según Hechos 12:6. Ok, dice así, Hechos 12:6. Bueno, voy a leer también el 7, dice. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué acto tan tremendo, ¿eh? Qué acto tan tremendo, como la iglesia está orando por Pedro. Los ángeles de Dios
están interviniendo ya, están allí ayudando a Pedro. Y empieza a surgir ese milagro, las cadenas se le caen de los grillos, de las manos solitas se abren y se les caen. Qué maravilloso. Y les quiero leer lo que dice la verdad sobre los ángeles. El comentario de Néstor de la verdad sobre los ángeles dice así en la página 236, dice: el día de la ejecución de Pedro había sido finalmente decidido, pero aún así las oraciones de los creyentes ascendían a los cielos, y mientras ellos ocupaban todas sus energías y sentimientos en fervientes apelaciones, los ángeles de Dios vigilaban al aprisionado apóstol. Pedro había sido colocado entre dos soldados, aprisionado con dos cadenas, cada una de las cuales estaban sujetas a la cintura de uno de los guardias. Era imposible que se moviera sin que ellos se diesen cuenta. Las puertas de la prisión estaban firmemente aseguradas y otros guardias las custodiaban. Humanamente hablando, las posibilidades de escape o rescate eran nulas. Pero donde es lo imposible para los hombres, empieza apenas lo que Dios puede hacer por sus hijos. Por eso, donde está Dios, nada estorba. Y hay alguien mencionó, ¿no?, que donde está Dios, una telaraña es como un muro impenetrable, pero donde no está Dios, un muro impenetrable o impenetrable es como una telaraña que cae fácilmente. Hermano, hermana, imagínate el cuadro. Ya te diste cuenta que agarraron a Jacobo, compañero tuyo, y que ya lo mataron. Y ahora te han agarrado a ti, te han metido en la cárcel, y sabes que en cualquier momento te van a sacar también para matarte. ¿Cómo tú te la pasarías ahí en esa cárcel esa noche? ¿Te la pasarías durmiendo como Pedro? ¿O te la pasarías en vela toda la noche, preocupado, abatido, desesperado, porque sabes la suerte que te va a tocar mañana? ¿Cómo tú la pasarías esa noche? Mira el caso que estamos analizando. Pedro está durmiendo. ¿Cómo puedes dormir, Pedro, cuando sabes la crisis en la que estás? Cuando sabes que tú eres el siguiente candidato, el que van a sacar para matarlo al terminar la Pascua. ¿Cómo puedes estar durmiendo, Pedro? Oh, hermanos, solo se duerme cuando uno está confiado en las manos de Dios. Amén. Pedro está durmiendo en la cárcel porque él sabe de que quien está con ellos es el Señor. Amén. Y lo que le venga a Pedro al siguiente día, eso ya depende de Dios. Mira qué tranquilidad. Como dice la Escritura, cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Como que, miren, como que el hermano Tony fuera un soldado y mi cadena está agarrada al hermano Tony y la otra cadena de esta mano está agarrada al cuerpo del hermano Carmelo. Yo dormido allí, ellos están cuidándome, pero yo estoy dormido, tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Amén. Y el pleito que yo tengo, Dios lo va a pelear por mí. Amén. Amén. Hermanos, esto es algo que debemos nosotros llegar a experimentar. Pero para experimentar esto, para mejor estar tranquilitos, dormidos en medio de una crisis, para llegar a experimentar esto, hermanos, tenemos que entregarnos a Cristo, pero de verdad, con todo nuestro corazón. Tenemos que allá aquí haber experimentado lo que experimentó Pedro, el verdadero arrepentimiento, la entrega completa de su vida al Señor, porque solo una persona que haya hecho eso puede estar confiado en medio de una crisis. Amén. Pero qué interesante, estaba estricta la seguridad, tenían miedo de él, lo miraban como un reo peligroso, para que hayan, imagínense, tenido ahí amarrado con esas cadenas a los soldados y los otros dos en la puerta. Pero así es, hermanos,
Así es cuando el enemigo sabe que está tratando con una persona que no es cualquier persona, sino que es un hijo de Dios. ¿El dónde, profesor y hermano? Para cerrar, ¿qué nos dice? Aquí mismo en la página igualmente 118 de Hechos de los Apóstoles nos dice: recordando cómo en ocasión anterior los apóstoles habían escapado de la cárcel, Herodes había tomado esta vez dobles precauciones. Para evitar toda posibilidad de que se lo libertase, se había puesto a Pedro bajo la custodia de 16 soldados que en diversas guardias cuidaban de él día y noche, manteniendo las puertas cerradas con toda seguridad y delante de ellas una fuerte guardia. Se había eliminado toda oportunidad de escapar por medios humanos. Hermanos, aquí podemos ver que, ¿verdad?, los medios humanos, por mucha seguridad que pongan, cuando el Señor interviene, las cosas cambian. Aquí lo podemos estar viendo, ¿verdad?, que ya había pasado precisamente con Juan y Pedro, que también los habían metido a la cárcel, y cómo, ¿verdad?, habían salido de allí, ¿verdad?, y estaban al siguiente día por ahí en el templo y no se habían dado cuenta que habían salido. Aquí vemos, ¿verdad?, que Pedro, en una confianza total, en una dependencia completa del Señor, él estaba ahí descansando. Es más, y hasta él mismo lo dice, ¿verdad?, como que cuando el ángel le habló, él creía que como que tenía una de las visiones, como que tenía algo, ¿verdad?, que fuera de la realidad que en ese momento se estaba llevando ahí. Esto me estaba recordando a mí que en una ocasión, al andar visitando hogares, ¿verdad?, y hermanos, me llena de gozo, me llena de saber que no anda uno solo cuando uno anda en el camino del Señor y cuando anda uno haciendo la obra del Señor. En esa ocasión yo entré, había una reja como en muchas casas, ¿verdad? Tienen tan cercados, tan rejas, y me acuerdo yo que yo entré allí y toqué la puerta. Entonces ya salió ahí una señora, ¿verdad?, y se sorprendió de verme ahí tocándole la puerta y me dijo: ¿cómo entró? Le dije: no, pues nomás yo abrí la reja y pasé a tocar. Dice: pero yo tengo un perro bien grande aquí, como muchas casas, ¿verdad?, los tienen, y no deja entrar a nadie. Le digo: pues yo no vengo solo, aunque usted me ve solo, pero yo no vengo solo. Y allí, ¿verdad?, ya después allá adentro hablando, ¿verdad?, pues ya estuvimos un rato platicando la palabra de Dios, y cuando salí, hermanos, que veo un perro grandísimo ahí, que de nomás de verlo sí me dio temor. Dije: ay, no sé cómo me vine yo a meter aquí, pero el Señor me llevó hasta allí, hermanos. Entonces podemos ver que no andamos solos cuando andamos en el camino del Señor, cuando andamos haciendo la obra de Él. Sabemos, como Pedro, ¿verdad?, que estamos en las mejores manos y que el Señor se va a encargar de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y quién le habrá dado ese sueño a Pedro en medio de la tormenta? ¿Quién le habrá dado ese sueño a Pedro en medio de la crisis? Ni más ni menos que Dios, hermanos. Pues vean lo que dice el Salmo 127, versículo 2. No está en la lección, pero quiero leerlo. Escuchen. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Amén. Eso es lo que hay que pedirle a Dios. En medio de la crisis, en medio de la tormenta: Señor, dame siempre ese sueño para que yo pueda reposar, para que yo pueda estar tranquilo. Dame ese sueño. Hermano, hermana, yo no sé si en este momento estás pasando por una crisis, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel laboral o a nivel espiritual. No sé la crisis que usted está pasando, hermano, hermana, pero mire, este día el Señor le ha dicho: enfréntala de rodillas. Amén. Enfréntala con oración, y Dios te dará ese sueño que le dio a Pedro, aún cuando estés con esa crisis terrible sobre ti. ¿Por qué no oramos hoy y le decimos al Señor que nos ayude para utilizar esa arma poderosa de la oración
y que también nos dé la serenidad y la tranquilidad que le dio a Pedro en medio de la crisis. Amén. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Amén. Padre nuestro, ahora hemos sido confortados porque la manera como enfrentó la iglesia la crisis es algo estimulante para nosotros. No cabe duda que las mismas armas que ellos tenían, las tenemos nosotros también, como es la de la oración. Y no cabe duda que la fe de Pedro en ti, Señor, lo hacía que experimentara la bendición de un sueño reparador, aun cuando estaba allí encadenado a los soldados, aun cuando sabía que era el siguiente candidato para morir por parte del hombre. El Padre allí disfrutaba de un sueño, porque había una iglesia también que lo sostenía con oración, porque había una iglesia, Señor, que clamaba, que sin cesar hablaba contigo para que tuvieras control de aquello. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser hombres de oración, mujeres de oración, desde ya, Padre, a disfrutar de una íntima comunión contigo a través de la oración, a buscar, Padre, por todos los medios, a profundizar más nuestra relación contigo, al punto, Señor, de que cuando la crisis llegue, no nos sorprenda, sino que la soportemos sabiendo de que tú estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada